oposición con vida. No queremos negociar la sangre de los nuestros y vamos a seguir en la plaza mientras haya un solo desaparecido, un solo preso, un solo torturado, un solo joven que no puede expresarse. Las madres de Plaza de Mayo vamos a seguir viniendo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos, a todas y a nuestras madres especialmente en esta nueva marcha de los jueves, la marcha 2287. Hace unos días, y para responder a la movilización que hicimos el 1 de febrero a tribunales, salió a hablar el ministro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Justo él, bueno, evidentemente no tienen a otro mejor. ¿Dónde lo hizo? Bueno, en Radio Mitre, en la emisora AM del grupo Clarín, en el lugar donde da la respuesta, me parece que es parte del mensaje, ¿no? ¿Qué dijo Lorenzetti? Bueno, lo previsible, que no existe el lawfare, que él siempre falló ajustado a derecho y a la Constitución, que la Corte Suprema es independiente y que, bueno, ninguna de las críticas que se le hicieron a la Corte y al Poder Judicial en esa marcha eran ciertas, eran fundadas. Yo creo que lo que hace falta recordar un poquito es quién es Lorenzetti, para entender que cuando él hace este tipo de descargos está hablando en defensa propia, ¿no? Es casi un acto de defensa lo que hace Lorenzetti, propio. Lorenzetti es juez en la Corte Suprema desde el año 2004, fue presidente de ese tribunal durante 10 años, lo eligieron en 2006 y estuvo allí hasta el 2016, cuando fue desplazado por un golpe palaciego, una disputa interna al interior del tribunal, por el cual la nueva mayoría macrista impuso primero a Carlos Rosenkrantz como presidente de la Corte y después, el año pasado, a Horacio Rosati, que es el actual titular de la Corte Suprema. Lorenzetti es el juez que, siendo presidente de la Corte, aceptó en diciembre del 2015, cuando asumió Macri, la competencia que le cedió el presidente flamante y se hizo cargo del área de escuchas telefónicas y creó la DAJUDECO, así se llama esta oficina, que se hizo muy famosa por haber escuchado a Cristina en sus conversaciones privadas con Oscar Parrilli y que tiene responsabilidad, no solo en la escucha, por supuesto, que fue ordenada por un juez con una pantalla judicial, pero sí es responsable de la filtración de esas charlas domésticas a los medios de comunicación, a las radios y a los canales de televisión. Lorenzetti es el juez que en febrero de 2016, y esto hay que acordárselo muy bien y no olvidarnos, a un año de la muerte de Nisman, lo presentó en un video institucional de la Corte, con el que abrió el año judicial 2016, como una víctima de la corrupción, dando así bandera de largada para que los jueces tipifiquen la muerte de Nisman no como un suicidio, que es lo que fue, y además como estaba siendo investigado hasta ese momento, sino como un asesinato, algo que ocurrió tiempo después y que provocó que la causa que se investigaba en el fuero ordinario de la capital federal pase al fuero federal, a Comodoro Pi, edificio donde, bueno, ya sabemos que todo lo que ocurre es en favor de Macri y contra el pueblo. Pero hay más. Lorenzetti es el juez que, siendo presidente de la Corte, creó en el año 2008 el Fondo Anticíclico del Poder Judicial, un fondo que es al día de hoy hipermillonario, que maneja la Corte, que no da explicaciones sobre ni el origen del dinero ni el destino que aplica con ese dinero, y que convierte a la Corte Suprema no solo en la cabeza de un poder del Estado, sino en un actor financiero, algo que la Constitución no establece. La Constitución, cuando define la Corte, no le otorga facultades financieras para intervenir en mercados económicos o hasta cambiarios, como puede hacer la Corte Suprema, porque por la propia acordada que creó el Fondo Anticíclico establece que lo que la Corte Suprema ahorre, la mitad la manda a moneda extranjera, compra dólares o euros y los pone en el banco a rendir, en plazos fijos bancarios, ¿no? Esto la Constitución no le otorga a la Corte esta facultad, que sin embargo la Corte se arroga para sí. Nadie le dice nada. Tenemos un país pobre, endeudado, que está condicionado por el fondo, que debe rendir cada 3 meses un examen ante el delegado que mande el FMI, y una Corte rica que hace lo que quiere y nadie le pone el cascabel al gato a la Corte. Ese es Lorenzetti. Pero estos también somos nosotros. Las madres, cuando convocaron a la marcha del 1 de febrero, fueron las únicas que pusieron el ojo también ahí, en el manejo de la plata que hace la Corte. Y está muy bien que sea así, porque la discrecionalidad
que tiene la Corte en la administración de sus recursos va de la mano de la arbitrariedad para el dictado de sus fallos. La Corte puede fallar y hacer lo que quiera porque tiene mucho dinero que le sirve para muchas operaciones oscuras. ¿A cuántos tendrá comprados o alquilados con ese dinero la Corte Suprema? Dinero que, insistimos, no es de Lorenzetti, es del pueblo. Es del pueblo. Hay muchos periodistas, políticos, jueces inferiores de los tribunales que se callan la boca ante esta situación. No sabemos por qué, evidentemente a las madres no. Seguiremos denunciándolo, seguiremos observando todas las arbitrariedades que comete la Corte Suprema como cabeza máxima de ese poder del Estado que hay que democratizar, hay que darlo vuelta a todo, diría más, casi que no alcanza con democratizarlo, hay que revolucionarlo al Poder Judicial. En ese camino seguiremos, sin dar ni un paso atrás, como nos enseñaron las madres de Plaza de Mayo. Tardará muchos años, pero sabemos que este es el camino y que a la larga, estamos seguros, dará resultado. Nada más. Hasta el jueves que viene los dejo ahora con Carlos Del Frade. Ustedes lo conocen muy bien, es un periodista y diputado provincial de Santa Fe, antes del cierre, como todos los jueves, de nuestra Eve de Bonafini. Nada más. Chau. ¿Cómo les va? Para mí es un privilegio poder hablar en esta ronda que le da cuerda al universo de la dignidad, como es la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo. Este jueves se cumplen 2 años de la inauguración del proceso preventivo de Vicentín, en donde un grupo de 33 empresas, en lugar de ser analizadas en su conjunto, simplemente el Juzgado Civil y Comercial número 2 de Reconquista, en el norte profundo de la provincia de Santa Fe, solamente está tratando de procesar a lo que dejaron, la cáscara vacía, que es Vicentín SAIC, una de las 33 empresas. De esa manera le da impunidad a quienes fugaron 791 millones de dólares del Banco Nación, dinero del pueblo argentino, en el proceso fenomenal de fuga y endeudamiento que generó el macrismo. Por eso 44.500 millones de dólares que increíblemente ahora se le ha dado impunidad con este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, frente al cual nosotros estamos en contra. Hay que recuperar Vicentín, el comercio exterior de granos, porque si no vamos a tener cada vez más empobrecimiento, y en forma paralela analizar cómo por los puertos del Río de la Plata, por los puertos de Santa Fe, del río Paraná, entra la mayor cantidad de cocaína que hace que nuestras pibas y nuestros pibes sean consumidores consumidos, soldaditos inmolados en el altar del dios dinero. Por eso más que nunca, soberanía económica, soberanía ambiental para democratizar la felicidad, forma parte de las distintas formas de pelear contra impunidad de los sectores dominantes. Por eso, más que nunca, estamos con la Ronda de las Madres de la Plaza de Mayo, porque sabemos que es en la memoria y en la búsqueda de justicia la mejor manera de hacer esquina con la esperanza y con el presente, porque el agua escondido es del pueblo, no de empresarios capitalistas multinacionales. Es imprescindible seguir bregando por el sueño colectivo inconcluso de ver en el trono de la vida cotidiana la noble igualdad. Para mí es un privilegio participar de esta ronda, que es en realidad la cuerda de la dignidad del pueblo argentino, como son las marchas y las rondas de las Madres de Plaza de Mayo. Me quiero sumar en esta oportunidad para explicar que las 24 personas que murieron en el partido de 3 de febrero en la provincia de Buenos Aires es el resultado de un negocio paraestatal y multinacional que es el narcotráfico, que en la Argentina tiene fecha de inicio, 24 de abril de 1978, pleno terrorismo de Estado. Emilio Eduardo Macera va a recibir a la zona sur de Rosario, en donde está la zona franca de Bolivia, en el puerto rosarino, que ahora está cerrada, pero en aquel momento funcionaba, y recibe 200 kilos de cocaína que fueron presentados a la prensa como 200 kilos de azúcar. Lo trajeron oficiales del ejército y la marina boliviana, aunque no tenía salida al mar, y que después iban a terminar todos procesados por participar de la narcodictadura de García Meza y Arce Gómez a partir de julio del 80. En el comando del segundo cuerpo de ejército estaba nada menos que Leopoldo Fortunato Galtieri, que después va a decir y jactarse de que él manejaba todo en Bolivia a partir de ese encuentro, de ese negocio mafioso, ilegal, entre las cúpulas de la dictadura de Banzer en Bolivia, la de Videla aquí en la Argentina. Desde entonces hasta aquí, el negocio ha seguido por distintas rutas.
Cuando la DEA impone su criterio a partir de 1998, también señala que la mayor cantidad de cocaína ingresa por los puertos recientemente privatizados de Buenos Aires y de la provincia de Santa Fe. Luego vienen las distintas leyes en donde los consumidores terminan siendo los culpables de un gran negocio que tiene por sobre todas las cosas en el lavado de dinero su principal motivo de ser. Pero siempre se investiga por la sangre derramada de las pibas y de los pibes que terminan siendo consumidores consumidos. Hoy es imprescindible darnos cuenta que la Argentina es un país narco porque es un país dependiente. Y eso hace que hoy seamos plataforma de exportación de tal magnitud que a partir del año 2010 somos los terceros exportadores de cocaína de América al mundo y a partir del año 2016 los segundos exportadores de metanfetamina al mundo. Los principales grupos narcos que tenemos en la Argentina son las policías provinciales a través de sus nichos de corrupción. De hecho, la droga envenenada en el partido 3 de febrero salió de Villa Loyola a través de la policía, de los nichos corruptos de la bonaerense. Pelear contra el capitalismo. Bueno, otro jueves desde la cocina, todavía no podemos volver a la plaza. Todavía hay que cuidarse un poquito más. Hay muchas cosas para hablar. Es todo este señor que está en el sur apoderándose de todo, ¿no? Señor Lewis. Él cree que es el dueño de todo, pero una vez lo sacamos a los ingleses, echándole agua hirviendo. No, agua no, aceite hirviendo de arriba de los techos. Podemos volver a repetir. No se va a quedar siempre ahí. Los argentinos tenemos mucha claridad para defender nuestra... A veces no nos acompañan los gobernantes, pero el pueblo tiene mucho, es muy aguerrido, así que yo felicito y abrazo a los compañeros que estuvieron trabajando y que están y que van todos los años, ¿no? Pensar que los mapuches tienen 10 hectáreas y hacen un escándalo, les dicen ocupa, y ¿qué nombre le podemos poner? Un reverendísimo hijo de puta, porque otra cosa no le puedo poner. No me cabe, no me sale otra palabra, perdón por la palabra que uso, pero me parece que eso es poco. Encima el compañero que estuvo mal, bueno, en fin, tienen todo con ellos. Resulta que todavía la gente sigue hablando de los mapuches. Cuánta diferencia social, ¿no? Hoy pensaba que cuántos chicos, pero cuántos miles y miles se han muerto por la droga, que tiene un dueño desconocido, porque se llaman los monos, se llaman los no sé cuánto, el cartel de Sinaloa, todos tienen nombre, pero las caras de los tipos no se conocen mucho, o nada. Tampoco la cara de los bancos, que limpian la plata de la droga, que eso sí que es grave. Y los chicos mueren y mueren y mueren por la incapacidad de los que gobiernan y de nosotros también, que somos el pueblo, y no hacemos más trabajo y no nos ponemos más firmes y más serios para que la juventud tenga oportunidades, aunque esté en un lugar muy pobre, pero que pueda estudiar, pueda ir a la escuela y pueda sentir que tiene una posibilidad, que va a conseguir trabajo, que no va a tener que caer en la droga. Pero es la falta de responsabilidad de los gobernantes, que la tuvimos en un tiempo y muy bien, donde todos estudiaban y no alcanzaban las universidades. Y cada vez con el macrismo y ahora se ha dejado de lado totalmente la posibilidad de que los que no tienen estudien y vayan a la escuela y tengan, porque no es solamente ir a la escuela, es lo que le tenés que comprar para ir a la escuela. El otro día estuvimos viendo los precios, es imposible de comprar. Y hoy me acabo de enterar, hace un rato, por la radio nuestra, por el programa de Tonietti, cómo van a aumentar las cosas. ¿Cómo va a aumentar el pan? Pensar que hace 5 años, cuando yo fui a ver al Papa, Santo Padre, había pan para ricos y pan para pobres. Y yo le hice la crítica, le digo, miren lo que pasa, qué tristeza. Que un niño tenga que ir a la panadería a comprar pan para pobres, que valía 40 pesos y 60 el pan de los ricos. Y ahora dice que lo quieren llevar a 600 pesos el kilo de pan. Estamos todos locos.
Si el fondo no es el que presiona para que el pan valga ese peso, ¿quién lo hace? ¿Quién es el de la presión? ¿Mandan más los empresarios o el fondo y los empresarios? Yo quiero saber, yo como pueblo tengo derecho a saber. Yo quiero saber quién es el que pone los precios. Plantamos trigo en nuestras tierras y resulta que el pan va a valer un disparate. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que nada tiene lo que dice que tiene? ¿Cómo es que las góndolas no tienen nada de lo que dice que tienen? ¿Cómo los precios cuidados no son más cuidados? ¿Cómo cada vez la bolsa que se le da a los pobres tiene menos cosas? Sal fina no tiene las bolsas. Comen todo sin sal, porque no hay sal, la sal vale cara. Hay salinas enormes. Pero la sal es cara. Porque te cobran que la saca, que la transporte, que la limpia, que la envasa y que no se estafa. La leche bajó el consumo de leche, pero un montón. Hoy dijeron por la radio, pero no me acuerdo la cantidad que bajó. Del 100% que tomaban leche todos los chicos. Y de repente cada vez toman menos leche y más agua. Y a veces ni hierba tienen para el mate cocido. ¿Por qué nos mienten? ¿Por qué no nos quieren decir cuánto nos va a oficiar el fondo? ¿Por qué tenemos que aprobar a ojos cerrados lo que arreglaron con el fondo entre gallos y medias noches? ¿Por qué no se hace una buena asamblea y se le explica al pueblo por qué? El pueblo no tiene derecho, después nos piden los votos. Voten, hagan números, vengan a votar. ¿Qué no vamos a votar si no sabemos por dónde vamos todavía? Yo no sé si el presidente Alberto cree que lo van a votar, ¿eh? Más vale que no piense en las elecciones del 23 porque va para abajo. Por más que se junte con China, con Rusia, con todo esto que está haciendo ahora, no alcanza, ¿eh? Porque lo que alcanza es lo que se ve dentro del país, no lo que le aporta la represa tal, que es muy bueno, espectacular. Ya era una cosa que había empezado Cristina, la sigue él, me parece bárbaro. Todo eso está bien. Pero que los pobres sean cada vez más pobres. Y no solamente que cada vez sean más pobres, sino que cada vez hay más pobres. Cada vez hay más pobres y los pobres que había antes son más pobres. Yo me canso de repetirlo, porque después no nos quejemos que los chicos se drogan y se mueren tomando mierda. Que la envenenan, lo que sea, pero se mueren por tomar droga porque no hay oportunidades, porque no tienen para comer, porque la madre vende, porque él vende para consumir, él consume para vender. Es terrible lo que pasa. ¿Cuántos miles y miles de pibes se mueren? Entre el hambre, la hambruna, la droga, las enfermedades de la pobreza. Millones de niños, acá se mueren miles de niños por enfermedades de la pobreza. Y de hambre también. Hay madres que los dejan en la calle a los chicos porque no los pueden alimentar, sobre todo en las partes de indígenas. Los huichis, muchas veces hay niños huichis en el Chaco, que las madres no los pueden alimentar. Y esto es verdad, niños que nunca usaron calzado. ¿De qué me están hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Que el fondo nos va a prestar plata para que nosotros paguemos? ¿Qué invento es ese? Yo cuando debo un crédito, cuando voy, tengo que pagar el crédito. A mí el tipo que yo le compré una lavarropa no me da la plata de la lavarropa para que yo le pague. Eso es una cosa de loco que nadie entiende. Que es una estafa más del Fondo Monetario. Y una estafa más, y una estafa más, y una estafa más. ¿Cuánto tiempo nos van a estafar? ¿Cuánto tiempo no nos van a decir lo que pasa? Al fondo no hay que pagarle. Las madres hace años que venimos diciendo no le paguemos al fondo. Porque la deuda es de Macri. Otra cosa. Resulta que Macri debe el correo, estafó con el correo hasta que quiso. Todos los camiones del correo están pintados de amarillo. ¿Cómo siguen siendo de Macri? ¿El correo no tiene plata para pintarlos de azul y blanco? ¿Es argentino el correo o es de Macri? Otra cosa que quiero que me aclaren. ¿De quién es el correo? Todos los camiones del correo están pintados de amarillo. Y cantidad de lugares están pintados de amarillo. Todavía es de Macri. ¿Macri se fue o está gobernando? ¿O el fondo exige que tengan de amarillo? No estoy diciendo un disparate. No estoy diciendo un disparate. Estoy enojada.
muy enojada. Porque no me gusta que me engañen. No somos niños los argentinos, todos estamos enojados. No hay que pagarle al fondo. No es nuestra deuda, no es nuestra responsabilidad. No nos hagamos sí porque los argentinos siempre pagamos. Ay, qué buenos que somos. No somos boludos, no. No queremos pagar, el pueblo no quiere pagar. 120 personas trajo el fondo. ¿A qué? ¿A espiarnos? 120 personas. Que se van a instalar en la Argentina para ver qué hacemos, cómo lo hacemos. Si hacemos bien lo que nos piden, o hacemos mal lo que nos piden. Parece que lo tenemos que hacer bien porque ya los aumentos vienen. Por lo tanto, ya hay un ajuste. Quiera que no el presidente, que no va a haber, que resulta que ahora porque el trigo que sacan lo venden caro, que no sé. Todo un verso, que tiene que escribir un libro cada vez que lo tiene que explicar. Él se enoja porque yo digo lo que digo. Pero es que él escucha pero no entiende. No te atiende, te escucha nada más así. Si escuchan una vez. Estoy enojada hoy, muy enojada. Porque nada de lo que dicen es verdad. Las madres seguimos pidiendo. No al pago de la deuda externa. Que no es nuestra. No es una deuda que nosotros contrajimos, no nos quedó nada de eso. Y nos tienen ya con la soga al cuello. Y cada vez la van a apretar más. 2 sueldos de los que ganan los trabajadores del Estado se precisan para una familia. Resulta que pagan uno. La otra parte, ¿de dónde la sacamos? ¿Y los jubilados? En fin. Si esto no es ajuste, que me digan cómo se llama. Pero si tiene cola y maulla, es gato.